Bienvenidos de nuevo a... Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de buena energía y, por qué no, con algún que otro destello de la magia que nos rodea. Si es la primera vez que nos visitan, les doy una bienvenida de corazón, cálida y especial. Aquí nos dedicamos con pasión y dedicación a traerles las últimas primicias, los chismes más jugosos que hacen suspirar a la industria, y sobre todo, información veraz, entretenida y cuidadosamente investigada sobre sus celebridades favoritas, esas estrellas que iluminan nuestras pantallas y, a menudo, nuestros corazones. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del panorama del entretenimiento hasta sus cimientos, una que ha dejado a millones de personas boquiabiertas, con los ojos desorbitados y el corazón latiendo a un ritmo frenético, casi como si estuvieran presenciando un desenlace de película. El título ya les habrá dado una pista, un susurro de lo que está por venir, pero vamos a desglosarlo todo, a desentrañar cada detalle, porque lo que vamos a comentar hoy es, sin duda alguna, impactante. Estoy hablando, por supuesto, de la noticia más inesperada, la que ha pillado a todos desprevenidos, y que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en nuestras pantallas, en nuestras conversaciones y, sin duda, en nuestros corazones. Ander Ercel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, suena a la trama de una telenovela dramática, ¿verdad? A ese giro inesperado que te hace agarrarte al sofá y exclamar, no puede ser. Pero esto es real, mis amigos, la vida misma se ha encargado de escribir este guión, y la forma en que se ha desarrollado todo es digna de una producción de Hollywood, con todos los elementos, romance, fama, expectación y ahora, un inesperado final. Así que si aún no lo han hecho, si están disfrutando de la inmersión en este fascinante mundo, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, un gesto de apoyo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, y así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones exclusivas, los análisis más profundos y, por supuesto, las noticias de última hora. Denle clic a ese botón rojo que tanto anhelamos ver con un montón de nuevos suscriptores y activen esa campanita de notificaciones que funciona como su radar personal. Estoy seguro de que querrán estar al tanto de todo lo que les contaremos hoy y en los próximos vídeos, porque esta historia tiene muchos matices, muchísimas capas, y créanme, los ha pillado a todos, absolutamente a todos, fuera de guardia. Prepárense para un viaje emocional, porque esta historia, como las buenas producciones, tiene la capacidad de conmovernos, sorprendernos y quizás hacernos reflexionar. Vamos a sumergirnos de lleno, sin rodeos, en el meollo del asunto, en ese punto crucial que ha capturado la atención de medio mundo. Como muchos de ustedes, seguidores fieles y conocedores del mundo del espectáculo turco, saben perfectamente, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron rápidamente en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas de la industria. Su conexión trascendió las pantallas de televisión y las fronteras de Turquía para conquistar el corazón de fans en todos los rincones del planeta. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosa y aclamada serie Sen Kalkam, fue tan palpable, tan eléctrica, tan desbordante de chispa, que era prácticamente imposible para el público no fantasear con que esa conexión, esa complicidad tan evidente fuera mucho más allá de los guiones, de las cámaras, de la ficción. Y para alegría incontenible de muchísimos, así fue. La magia de la pantalla se trasladó a la vida real, o al menos eso creímos. Durante un tiempo su relación fue un verdadero torbellino de romance, de viajes exóticos capturados en instantáneas perfectas, de momentos tiernos compartidos en redes sociales que servían como bálsamo para la vida cotidiana de sus admiradores, y un apoyo mutuo que se percibía genuino y que inspiró a muchísimas personas, convirtiéndolos en un referente de amor moderno. Eran la pareja perfecta a los ojos de sus seguidores, una especie de cuento de hadas contemporáneo, de esos que te hacen creer en la magia de las segundas oportunidades y en la fuerza del amor verdadero. Las redes sociales se inundaban diariamente, casi al instante, de fotos de sus idílicas vacaciones juntos, de sus citas románticas, de gestos de cariño que confirmaban, una y otra vez, su amor. Se les veía felices, radiantes, enamorados, construyendo activamente un futuro juntos, un proyecto de vida compartido. Y cuando digo construyendo un futuro, me refiero a que los rumores sobre planes de matrimonio, de formar una familia, de consolidar su amor en algo aún más profundo, más sólido y duradero, se intensificaban con cada publicación, con cada aparición pública. Los fans esperaban ansiosos cada anuncio, cada señal, cada pista que confirmara que su historia de amor seguía bien. Todo en popa, imparable. Sin embargo, como a menudo sucede en este mundo tan volátil, tan impredecible y a veces cruel, la vida, esa gran guionista,
da giros inesperados que nos dejan sin aliento. Y este es precisamente el corazón palpitante, el núcleo central de la noticia que hoy, 27 de octubre de 2025, ha explotado como una bomba mediática. De repente, de la noche a la mañana, sin previo aviso, sin una explicación detallada que preparara el terreno, sin un comunicado oficial conjunto que sirviera de preámbulo, la noticia saltaba como una chispa en un polvorín. Hande y Kerem, la pareja que parecía predestinada a estar junta para siempre, la que tantos veían como el epítome del amor en la industria del entretenimiento, han tomado caminos separados. Imaginen la escena. Era un día cualquiera para la mayoría de las personas, un día como otro cualquiera en sus rutinas. Pero para los seguidores acérrimos de Hande y Kerem, aquellos que seguían cada uno de sus pasos, cada uno de sus suspiros virtuales, fue un día de auténtica conmoción, de incredulidad, de un vacío repentino. Noticia tras noticia, algunos rumores que antes se descartaban como meras especulaciones, comenzaron a transformarse en afirmaciones contundentes, y lo que al principio parecía una simple habladuría de pasillo, se confirmó de manera devastadora. La ruptura. Y no cualquier ruptura, sino una que ha dejado a todos, absolutamente a todos, cuestionándose qué pudo haber pasado, qué grieta se abrió en ese castillo de arena que parecía tan sólido. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron instantáneamente en un hervidero de comentarios, de teorías conspirativas, de análisis exhaustivos y, por supuesto, de una ola inmensa de tristeza y desazón. Los fans con el corazón roto expresaban su incredulidad, su profunda decepción, pero sobre todo, su genuina preocupación por cómo estarían pasando estos dos ídolos, estas dos figuras públicas tan queridas, este momento tan difícil, tan doloroso. Las preguntas llovían a raudales, inundando cada rincón virtual. ¿Por qué? ¿Qué salió mal en esta ecuación perfecta? ¿Hubo terceros en discordia, como en tantas otras historias de amor? ¿Fue algo repentino, una decisión impulsiva, o venía gestándose desde hace tiempo, oculto tras sonrisas y apariciones públicas? Por ahora, las razones exactas de esta sorprendente separación siguen siendo un misterio, un velo de incertidumbre que envuelve la noticia. Ambos artistas, conocidos por ser extremadamente reservados con su vida privada, por proteger celosamente su intimidad ante el escrutinio público, han optado por un silencio prudente, un muro de reserva que impide atisbar el interior de sus sentimientos. Sus representantes, figuras clave en el entramado mediático, han emitido comunicados escuetos, concisos, confirmando la noticia de la ruptura, pero sin entrar en detalles, sin ofrecer explicaciones, sin dar cabida a especulaciones sobre los motivos. Lo que sí se sabe o al menos se comenta en los círculos más cercanos, en los corrillos de la industria, es que la decisión, aunque dolorosa para ambos, parece haber sido mutua, un consenso al que llegaron después de largas e intensas reflexiones. No ha habido acusaciones públicas, ni dramas escandalosos aireados en los medios de comunicación, nada que se parezca a un culebrón tóxico. Lo cual, aunque no alivia la tristeza de los fans, sí habla, presuntamente, de la madurez y la dignidad con la que ambos están gestionando esta difícil etapa de sus vidas. Hemos visto a Hande Erçel, una mujer de una belleza cautivadora, de una elegancia innata y un talento indiscutible, brillar en numerosas producciones que la han consagrado como una estrella. Sin embargo, sin duda alguna, su relación con Kerem Bürsin elevó su perfil mediático a un nivel internacional estratosférico. Su estilo impecable, su carisma arrollador, su profesionalismo impecable en cada proyecto, la han convertido en una referente de moda y de actuación, un ícono para muchas. Por su parte, Kerem Bürsin, con su atractivo magnético, su mirada intensa y su dedicación incansable a su carrera, ha sabido ganarse un lugar privilegiado en el corazón de miles de admiradores, consolidándose como uno de los actores más cotizados. Ambos son figuras públicas muy queridas, admiradas y seguidas, y verlos juntos representaba una imagen de éxito, de felicidad, de amor, que muchos deseaban emular o simplemente disfrutar. La ruptura, por lo tanto, no solo afecta a su esfera personal, a sus emociones, sino que también genera una ola de especulaciones y preguntas sobre cómo esto podría impactar sus carreras, sus proyectos futuros, su presencia en la industria. Veremos a Hande enfocada en nuevos proyectos, quizás buscando un nuevo comienzo, una reinvención. Y Kerem, cómo canalizará esta experiencia, esta etapa de transición, en su trayectoria profesional. Lo cierto es que ambos son profesionales excepcionales, talentosos y resilientes, y es muy probable, casi una certeza, a que encuentren la manera de seguir adelante, de superar este bache y continuar deleitándonos con su talento en la gran pantalla y en las series que nos cautivan.
Más allá de la pareja de su historia personal, este evento nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza intrínseca de las relaciones en el mundo de la fama, en el vertiginoso universo del espectáculo. La exposición constante al ojo público, la presión mediática incesante, las agendas apretadas que implican viajes continuos y largas horas de trabajo, todo esto puede poner a prueba hasta la relación más sólida, la más fuerte, la que parece inquebrantable. A veces lo que vemos en las redes sociales, esas imágenes cuidadosamente seleccionadas y editadas, es solo una pequeña parte, una pincelada, de la historia completa. La realidad detrás de las cámaras de los focos puede ser mucho más compleja, más desafiante y, a menudo, más solitaria de lo que imaginamos. Hemos visto un sinfín de comentarios, de reacciones, de debates encendidos en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Algunos usuarios, los más empáticos y solidarios, muestran su apoyo incondicional, enviando mensajes de fuerza, de ánimo y de esperanza a Hande y Kerem, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa. Otros, por el contrario, expresan su profunda decepción, se lamentan amargamente de que una pareja tan querida, tan inspiradora, haya terminado su relación. Se han creado hilos de discusión interminables, se han compartido memes que buscan aligerar la tristeza con humor, se han publicado artículos de opinión analizando cada posible ángulo de la noticia, todo girando en torno a esta sorprendente y, para muchos, desconcertante ruptura. Es fascinante y a la vez un poco triste ver cómo la vida de dos personas, su intimidad, puede generar tanta expectación, tanto interés y tanto debate público, casi como si fueran personajes de ficción. Es importante recordar, mis queridos amigos, que detrás de los personajes públicos, de las estrellas que admiramos, hay personas reales, con sentimientos, con emociones complejas, con decepciones, con procesos de duelo. Si bien es natural sentir curiosidad y un poco de tristeza cuando una pareja que admiramos profundamente se separa, debemos ser siempre respetuosos con su privacidad, con su dolor, y permitirles transitar este momento de la mejor manera posible, sin presiones, sin juicios. La empatía, la comprensión y el apoyo sincero son, en estos casos, las mejores herramientas que podemos ofrecer, las muestras de afecto más valiosas. Y hablando de apoyo, vale la pena destacar la reacción de algunos compañeros del medio, otros actores, actrices, personalidades del espectáculo quienes, aunque discretamente sin hacer aspavientos mediáticos, han mostrado su solidaridad y su apoyo hacia Hande y Kerem. Gestos pequeños, mensajes de aliento privados demostrando que a pesar de la competencia inherente a la industria y las diferencias que puedan existir, hay un lazo de compañerismo, un espíritu de apoyo mutuo que prevalece. Ahora, ¿qué nos depara el futuro para Hande y Kerem, para esta historia que ha cautivado a tantos? Solo el tiempo, ese gran confidente y sanador, lo dirá. Es posible que en algún momento, cuando se sientan preparados, Hande y Kerem decidan compartir más detalles sobre los motivos de su separación, o quizás prefieran mantenerlo en privado, guardando sus secretos para sí mismos. Y ambas opciones son totalmente válidas y merecen ser respetadas. Lo que sí esperamos con sincera esperanza es que ambos encuentren la paz interior, la felicidad duradera y el éxito profesional en sus vidas, tanto en el plano personal como en el profesional. Son dos artistas talentosos, carismáticos y prometedores que merecen lo mejor del mundo. En cuanto a sus carreras, la expectación es máxima, casi palpable en el aire. Se especula con nuevos proyectos individuales, quizás incluso colaboraciones puntuales que los consoliden aún más en el mercado internacional, abriendo nuevas puertas y creando oportunidades inéditas. ¿Quién sabe? Tal vez esta separación, esta etapa de transición, sea, paradójicamente, un impulso significativo para que ambos alcancen nuevas cotas, nuevas cimas en sus respectivas trayectorias. Ya estamos impacientes, ansiosos por ver qué nos tienen preparado, qué sorpresas nos aguardan en el horizonte artístico de estos dos talentosos individuos. Y para aquellos que aún están lidiando con la noticia, que sienten la pena de esta ruptura, quiero recordarles, con todo mi cariño, que las rupturas, aunque dolorosas, aunque difíciles, a menudo son oportunidades disfrazadas. Son momentos de crecimiento personal, de autodescubrimiento, de reevaluación de prioridades, de fortalecimiento del carácter y, finalmente, de renacimiento. Esperamos de corazón que Hande y Kerem encuentren en esta experiencia una lección valiosa, un aprendizaje que los impulse hacia adelante, y que salgan de ella más fuertes, más sabios y más resilientes que nunca. Este ha sido un resumen detallado, un análisis profundo de la impactante noticia sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que ha sorprendido a todos, a la industria entera, el 27 de octubre de 2025.
Hemos repasado cómo su relación cautivó la atención mundial, la sorpresa y la conmoción que ha generado su ruptura, y la incertidumbre que rodea las razones exactas de esta decisión. También hemos reflexionado sobre la naturaleza intrínseca de las relaciones en el mundo de la fama, la presión que conlleva y la importancia fundamental del respeto a la privacidad. Espero de corazón, con la mayor sinceridad, que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y, sobre todo, entretenido. Agradezco enormemente que hayan pasado este tiempo conmigo, que hayan llegado hasta el final de este análisis, de esta inmersión en el mundo del espectáculo. Su apoyo, sus comentarios, sus reacciones, significan el mundo para mí y para todo el equipo de. Son el motor que nos impulsa a seguir adelante. Ahora, me encantaría saber su opinión, su perspectiva. ¿Qué piensan sobre esta noticia que ha conmocionado a tantos? ¿Les sorprendió tanto como a mí, o ya sospechaban algo? ¿Qué esperan para Hande y Kerem en el futuro, tanto en sus carreras como en su vida personal? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Su perspectiva es muy importante y enriquece enormemente nuestro contenido. Y por favor, si les gustó este vídeo, si sintieron que les aportó valor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Un simple gesto que nos ayuda a crecer. Compartan esta información con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, o simplemente les interese el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos, esos que traerán más novedades, más análisis y, quién sabe, quizás la resolución de este misterio. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más entretenimiento y más momentos para compartir. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la vida.